2 de marzo de 2026, 7:43 de la mañana. Mientras el mundo dormía, México detonó una bomba geopolítica que va a redefinir el equilibrio de poder en América del Norte. Tarifas del 50% contra productos asiáticos. No 10%, no 25%, 50%. Es el mayor muro comercial levantado por México desde que el NAFTA fue firmado en 1994. Mayor que cualquier medida proteccionista de la era Trump. Mayor que las barreras comerciales de la Unión Europea. ¿Y el objetivo? China. El segundo mayor socio comercial de México, responsable por $115,000 millones en comercio anual. En 72 horas, 847 empresas chinas operando en México entraron en modo de emergencia. El precio proyectado de electrónicos en el mercado mexicano subió 34%. Beijing convocó reuniones de emergencia con autoridades mexicanas y Washington sonrió en silencio. Pero aquí está lo que los periódicos no te están contando. Esto no es una guerra comercial, es un sacrificio calculado. Porque México no está intentando detener a China. Está intentando convencer a Estados Unidos de que es un aliado confiable antes de la revisión del TMEC en julio de 2026. La pregunta es brutal. ¿Traicionar a tu segundo mayor socio comercial es el precio que México tiene que pagar para convertirse en la potencia industrial de América del Norte? ¿O México acaba de cometer el mayor error estratégico de su historia moderna? Bienvenido a Eje Norte, Crónicas de Poder. Hoy descubrimos la verdad detrás del contraataque mexicano. Para entender por qué México tomó esta decisión, necesitamos retroceder 18 meses. Noviembre de 2024. Donald Trump regresa a la Casa Blanca con un mensaje claro para América Latina. O están con nosotros o están con Beijing. No hay punto medio. Y México, atrapado entre las dos mayores economías del planeta, enfrentaba un dilema existencial. Por un lado, China se había convertido en el segundo mayor socio comercial de México. Desde 2018, las importaciones chinas crecieron 340%. Textiles, electrónicos, maquinaria, acero. Todo llegaba de Shenzhen, Guangzhou y Shanghái a precios que ningún productor mexicano podía competir. Pero había un problema mucho más grande que las importaciones baratas. Empresas chinas estaban usando a México como puerta trasera para entrar al mercado estadounidense. El modelo era simple y brillante. Una fábrica china instalaba una planta de ensamblaje en Monterrey o Tijuana. Importaba 95% de los componentes desde China, los ensamblaba en suelo mexicano y luego vendía el producto final a Estados Unidos con el sello Hecho en México, evitando las tarifas americanas contra China. Era triangulación comercial en su forma más pura. Y Washington lo sabía. En marzo de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó un informe devastador. Más de 600 empresas operando en México eran, en realidad, subsidiarias chinas disfrazadas. El contenido regional real de sus productos no superaba el 40%, muy por debajo del 75% exigido por el TMEC. La amenaza fue directa. Si México no limpia su casa, vamos a considerar que está violando el tratado. Y aquí está la parte que pocos entienden. El TMEC no es solo un acuerdo comercial, es el pilar de la economía mexicana. $780,000 millones en comercio con Estados Unidos dependen de ese tratado. Eso representa el 83% de todas las exportaciones mexicanas. Perder acceso preferencial al mercado americano sería catastrófico. Más de 2 millones de empleos manufactureros en México dependen directamente del TMEC. Entonces, en diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reunió a su gabinete económico. La pregunta era simple. ¿Qué vale más? ¿115,000 millones en comercio con China o 780,000 millones con Estados Unidos? La respuesta era obvia. El 15 de enero de 2026, México anunció un paquete de tarifas escalonadas. 50% sobre electrónicos, textiles y maquinaria asiática. 35% sobre acero y aluminio. 25% sobre productos químicos. Pero aquí está el detalle que nadie notó. Las tarifas no eran contra China específicamente. Eran contra importaciones asiáticas de bajo contenido regional. Un lenguaje técnico diseñado para evitar una confrontación diplomática directa con Beijing. Pero todos entendieron el mensaje. México acababa de elegir un lado,
Y ese lado no era China. El sacrificio estaba hecho. Ahora venía la parte difícil: convencer a la industria mexicana de que este dolor valía la pena. Pero las tarifas del 50% no eran solo una señal política para Washington, eran parte de una estrategia industrial mucho más profunda. Porque México no quiere ser solo una plataforma de ensamblaje, quiere ser una potencia manufacturera real. Y para entender esto, necesitamos conectar con algo que ya hemos explorado en este canal: el litio, los semiconductores, el acero estratégico. En 2023, México nacionalizó sus reservas de litio. En 2024, anunció incentivos fiscales para atraer fábricas de chips. Y ahora, en 2026, está forzando a la industria automotriz a mexicanizar sus cadenas de suministro. ¿La razón? Simple. México está cansado de ser la maquiladora del mundo. Quiere ser el productor. Déjame darte un ejemplo concreto. Tesla tiene una gigafábrica en Monterrey. Produce 500,000 de vehículos eléctricos al año. Pero hasta 2025, el 68% de los componentes críticos de esas baterías venían de China. Litio procesado en Jiangxi, cátodos fabricados en Shenzhen, celdas ensambladas en Corea del Sur con tecnología china. Eso significa que, aunque el coche se ensamblaba en México, el valor agregado real iba a China. Con las nuevas tarifas, empresas como Tesla enfrentan una elección brutal: o trasladan toda la cadena de producción a México, o pagan un 50% extra por cada componente importado desde Asia. Y no es solo Tesla. Ford, General Motors, Volkswagen, todas las automotrices están recibiendo el mismo mensaje. Si quieren acceso libre al mercado norteamericano, sus fábricas deben ser mexicanas, no chinas operando en suelo mexicano. Pero aquí está el problema. México no tiene, todavía, la capacidad industrial para producir todo localmente. Las plantas de procesamiento de litio están en construcción. Las fábricas de semiconductores no estarán operativas hasta 2027. La infraestructura logística sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Caos, escasez, aumento de precios. En febrero de 2026, el precio de un iPhone en México subió 22%, debido a las tarifas sobre componentes asiáticos. Las laptops aumentaron 18%, las televisiones 31%. Y aquí es donde la estrategia se vuelve peligrosa, porque México está apostando a que puede construir su capacidad industrial más rápido de lo que la economía puede tolerar el dolor de la transición. Es una carrera contra el tiempo y contra la paciencia de su propia población. Pero hay algo más. Algo que Washington está observando de cerca. México no solo quiere producir, quiere controlar los recursos estratégicos que definen el futuro industrial del siglo XXI. Litio para baterías, tierras raras para semiconductores, acero de alta resistencia para manufactura avanzada. Y todos estos recursos tienen algo en común: China domina su procesamiento global, lo que significa que, aunque México tenga las reservas, necesita desarrollar la tecnología para procesarlas sin depender de Beijing. Y eso nos lleva al tercer capítulo de esta historia: la reacción de China. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que México está tomando la decisión correcta al sacrificar su relación con China para acercarse a Estados Unidos? ¿O debería mantener un equilibrio estratégico entre ambas potencias? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Beijing no perdona las humillaciones públicas, y para el Partido Comunista Chino, las tarifas mexicanas no fueron vistas como una medida económica, fueron vistas como una traición política. El 20 de enero de 2026, 3 días después del anuncio mexicano, el Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado frío y calculado. China lamenta profundamente la decisión unilateral de México y se reserva el derecho de tomar medidas apropiadas para proteger sus intereses comerciales legítimos. En lenguaje diplomático chino, eso es una amenaza. Pero la verdadera presión no vino en forma de declaraciones públicas, vino en silencio. A finales de enero, ejecutivos de empresas mexicanas con operaciones en China comenzaron a reportar inspecciones extraordinarias por parte de autoridades chinas, auditorías fiscales, revisiones de cumplimiento ambiental, retrasos inexplicables en permisos de importación.
Cemex reportó que su planta en Shanghái enfrentó una paralización de 12 días por irregularidades administrativas que nunca fueron especificadas. Grupo Bimbo vio su línea de producción en Guangzhou detenida por inspección sanitaria durante una semana. Era retaliación silenciosa, sin anuncios oficiales, sin confrontación directa. Solo presión económica aplicada quirúrgicamente donde más dolía. Pero la verdadera carta que Beijing tenía bajo la manga era mucho más poderosa. El 5 de febrero de 2026, el gobierno chino anunció nuevas restricciones a la exportación de tierras raras procesadas. Oficialmente, la medida era para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad nacional china. Pero el timing era claro. México necesita tierras raras para su plan de producir semiconductores y baterías localmente, y China controla el 80% del procesamiento global de estos materiales. Sin acceso a tierras raras, las fábricas de chips que México quiere construir son solo edificios vacíos. Y aquí está el dilema brutal que México enfrenta. Puede tener todo el litio del mundo en su subsuelo, puede tener planes ambiciosos de independencia industrial, pero si no puede procesarlo sin tecnología china, sigue siendo dependiente. Es una trampa geopolítica perfecta. Entonces, en febrero de 2026, funcionarios mexicanos volaron discretamente a Beijing para reuniones que nunca aparecieron en la agenda oficial. El mensaje que llevaron fue claro. Las tarifas no son contra China, son para cumplir con las reglas del TMEC. La respuesta china fue igualmente directa. Si México quiere acceso a nuestras cadenas de suministro críticas, necesita reconsiderar su alineación estratégica. Pero había otra presión, una que venía desde dentro de México. Los consumidores mexicanos comenzaron a sentir el impacto de las tarifas. En marzo de 2026, las protestas estallaron en varias ciudades. ¿Por qué tengo que pagar 40% más por una computadora para complacer a Washington? Era una pregunta legítima, y las empresas mexicanas también comenzaron a quejarse. Muchas dependían de insumos chinos baratos para mantener sus costos competitivos. Con las nuevas tarifas, sus márgenes de ganancia se evaporaron. El gobierno de Sheinbaum enfrentaba presión desde todos los frentes. Consumidores enojados, empresarios frustrados, Beijing amenazando y Washington observando para ver si México realmente cumplía su promesa. Entonces, ¿qué hace un país atrapado entre dos gigantes? Juega el juego largo. Porque aunque el dolor es real ahora, México está apostando a algo mucho más grande. Está apostando a que, en 5 años, cuando sus fábricas de litio, chips y acero estén operativas, ya no necesitará depender de China. Está apostando a que puede soportar la presión de Beijing el tiempo suficiente para convertirse en un jugador industrial autónomo. Es una apuesta audaz. Y si falla, México quedará atrapado en el peor escenario posible, rechazado por China, pero nunca plenamente aceptado por Estados Unidos. Y antes de llegar a la conclusión, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos es la pieza final del rompecabezas, la verdadera razón por la que esta decisión va a definir el futuro de América del Norte. Entonces, después de todo lo que hemos visto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿México tomó la decisión correcta? Y para responder eso, necesitamos entender algo fundamental. Esta no es solo una disputa comercial, es una redefinición del mapa de poder en América del Norte. Por primera vez en décadas, México tiene algo que tanto Estados Unidos como China desesperadamente necesitan: ubicación geográfica estratégica, mano de obra calificada, recursos naturales críticos y acceso directo al mercado más grande del mundo. Es poder de negociación real, pero ese poder solo funciona si México lo usa correctamente. Y aquí está la verdad incómoda. México no puede tener ambos. No puede ser el socio industrial número 1 de Estados Unidos y al mismo tiempo el hub manufacturero de China en América. Washington nunca lo permitirá y Beijing nunca lo olvidará. Entonces, la decisión de imponer tarifas del 50% no fue solo económica, fue existencial. México eligió apostar por la integración profunda con Estados Unidos porque sabe algo que pocos analistas entienden. El nearshoring no es una moda pasada, es el futuro de la manufactura global. Empresas estadounidenses están moviendo billones de dólares de inversión fuera de China y tienen que ir a algún lugar.
Canadá no tiene la escala, Centroamérica no tiene la infraestructura, Sudamérica está demasiado lejos. México es la única opción real. Y si puede demostrar que es un aliado confiable, que no va a servir como puerta trasera para productos chinos, entonces se convierte en el destino inevitable de esa inversión. Pero esa demostración tiene un costo. Romper con China, soportar la presión económica, aguantar las protestas internas, construir capacidad industrial desde cero. Es un camino doloroso, pero México está apostando a que es el único camino hacia la verdadera soberanía industrial. Ahora bien, ¿significa eso que México va a cortar completamente relaciones con China? No, sería imposible y sería estúpido. Lo que México está haciendo es rebalancear. Está diciendo, vamos a comerciar con China, pero en nuestros términos, no en los suyos. Y ese es un cambio histórico, porque durante 30 años, México fue el país que aceptaba las reglas de otros, las reglas de Washington bajo el NAFTA, las reglas de Beijing bajo la dependencia comercial. Pero en 2026, por primera vez, México está escribiendo sus propias reglas. ¿Va a funcionar? Nadie lo sabe. Si las fábricas se construyen a tiempo, si la inversión estadounidense llega como se promete, si México logra desarrollar su capacidad de procesamiento de litio y tierras raras, entonces esta decisión será recordada como el momento en que México finalmente tomó control de su destino industrial. Pero si falla, si las tarifas solo generan inflación sin atraer inversión real, si China cierra el acceso a componentes críticos antes de que México pueda reemplazarlos, entonces esta apuesta se convertirá en una lección brutal sobre los límites del poder de un país mediano atrapado entre dos imperios. La historia se está escribiendo en este momento, y tú estás presenciándola. Así que te pregunto una última vez. ¿México está construyendo su independencia industrial o cavando su propia trampa geopolítica? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este análisis te abrió los ojos sobre el verdadero juego de poder en América del Norte, suscríbete a Eje Norte, Crónicas de Poder. Aquí no repetimos noticias, aquí desciframos el poder. Nos vemos en el próximo episodio.